Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Los agricultores alemanes llevan 2 semanas en pie de guerra. Por todo el país, columnas bien ordenadas de tractores han tomado carreteras y autopistas y se han plantado en el centro de grandes ciudades como Múnich o Hamburgo. A modo de remate, las movilizaciones llegaron a Berlín la semana pasada en una marcha multitudinaria. Caravanas de tractores provenientes de toda Alemania desafiaron al frío y a la nieve, que en esta época el frío es muy intenso en Alemania, y penetraron en la capital cortando el tráfico. Mostraban pancartas en las que se denunciaba la agenda climática del canciller Olaf Scholz, a quien culpan de buena parte de sus problemas. El origen de esta revuelta hay que ir a buscarlo al día 4 de enero. Ese día el gobierno anunció que suprimiría el subsidio al gasóleo. Los agricultores, no solo los alemanes, sino los de toda Europa, son muy dependientes de este combustible, ya que toda su maquinaria funciona con él. Hasta la fecha reciben un subsidio de 21 céntimos por litro, es decir, más o menos el 12% del precio de venta al público. Ese descuento supone unos 1.700 euros de ahorro anual para el granjero medio, pero cuesta al contribuyente alemán unos 440 millones de euros. Esto de eliminar el subsidio es algo que tanto ecologistas como liberales pedían desde hace tiempo. Los primeros por cuestiones medioambientales, los segundos por razones presupuestarias. Ambos, dicho sea de paso, forman parte del gabinete de Scholz. 440 millones de euros no es mucho dinero para el Estado alemán, cuyo gasto anual se acerca a los 2 billones con B de euros. Pero Scholz quiere hacer algunos ajustes. A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional dictaminó que el gobierno no podría emplear los 60.000 millones de euros sobrantes del plan de recuperación pandémica. Esto dejó un agujero de unos 17.000 millones de euros en las cuentas públicas que el gobierno se ha apresurado a tapar. La eliminación del subsidio al gasóleo agrícola forma parte de ese plan de recortes para que las cuentas cuadren. Los agricultores protestaron airadamente, arguyendo que el fin del subsidio supondría la quiebra de muchas explotaciones agrícolas. Scholz se vino a negociar y decidió acabar con el subsidio, pero no de golpe, sino de forma gradual en el plazo de 3 años, es decir, de aquí al año 2027. A los granjeros tampoco les satisfizo, y fue entonces cuando convocaron las tractoradas que hemos visto en los últimos días. Una vez en carreteras y calles, las marchas adquirieron tintes políticos. Los agricultores en Alemania suelen ser conservadores, por lo que aprovecharon la ocasión para manifestarse contra el gobierno, al que acusan de aplicar una política medioambiental que está arruinando al país. Los motivos de la protesta, lo cierto es que son cuestionables, ya que los agricultores alemanes están hipersubsidiados y sus ingresos son altos. Pero todo lo que ha sucedido en Alemania en estos primeros días de enero no es más que un síntoma de algo mucho más profundo. La economía del país está estancada, la inflación es anormalmente alta, los tipos de interés también lo son, y las exportaciones no funcionan como solían. La ambiciosa legislación medioambiental, que afecta directamente a la generación de energía y a la industria, no ha hecho más que agravar los problemas de fondo que, eso sí, tienen una solución mucho más complicada. A principios de este mes, el gobierno alemán, presidido por Olaf Scholz, anunció que eliminaba un subsidio sobre el gasoil del que los agricultores disfrutan desde hace muchos años. Alemania en esto no es el único país que lo hace o que lo ha hecho. Eso de subsidiar el gasóleo para ciertas profesiones es algo bastante corriente. La noticia era una noticia breve, menor, que en un país dado, pues el gobierno decide eliminar un subsidio concreto, que era un subsidio además pequeño, 21 céntimos por litro, como os comentaba antes. El subsidio no es gran cosa si lo que vas a poner es 1 litro, pero si vas a utilizarlo mucho, vas a utilizar mucho combustible, los 21 céntimos por litro sí que se notan. Es decir, que si de promedio el litro de gasoil suele costar en Alemania 1,70 €, se les quedaba a 1,5 €, más o menos. La maquinaria agrícola, como, qué sé yo, los motocultores, los tractores o las cosechadoras, toda esta maquinaria se mueve con motores diésel. Así que esta gente que es consumidora intensiva de gasóleo
Para ellos cualquier descuento, por pequeño que sea 21 céntimos o sea un simple céntimo, se multiplica automáticamente y se transforma en un ahorro considerable. Como os comentaba antes, el subsidio al gasóleo supone para el agricultor medio alemán un ahorro de unos 1.700 euros mensuales. Esto para que nos hagamos anuales, pero mejor dicho, más que mensuales. Es una cantidad de dinero no gigantesca, pero que, evidentemente, especialmente para las explotaciones más pequeñas, sí que se nota. No es mucho, ya digo, pero todo suma, más aún cuando el gasoil se puso por las nubes el año pasado con motivo de la guerra de Ucrania y la inflación lleva más de 2 años disparada en Alemania. El gobierno retiró este subsidio, podríamos pensar no es mucho dinero, en total suponía de promedio al año unos entre 400 y 500 millones de euros, que para el Estado alemán, que como os comentaba antes gasta casi 2 billones al año, 2 billones con B, pues 400 millones de euros no es mucho dinero. Pero el gobierno no estaba demasiado a gusto con este subsidio, porque necesita gastar algo menos, está metido en pleno plan de ajustes pospandémicos y porque dentro del propio gobierno tampoco este subsidio gustaba demasiado. A finales del año 2023, el Tribunal Constitucional alemán dictaminó que un paquete de 60.000 millones de euros que sobraba del plan de recuperación de la pandemia no se podía emplear. Eso fue un varapalo para el gobierno, que contaba ya de antemano con ese dinero e incluso había presupuestado el gasto. No disponer de ese dinero les ha dejado un agujero en las cuentas de 17.000 millones de euros. Y Scholz no ve la manera de tapar ese agujero cuanto antes. A diferencia de otros gobiernos de la zona euro, como podría ser, sin irnos muy lejos, porque me pilla a mí especialmente cerca el caso del gobierno español, los alemanes se toman muy en serio esto de la estabilidad presupuestaria, y en esto da igual que gobierne el CDU o que gobierne el SPD. La idea de que no se debe gastar mucho más de lo que se ingresa es algo que los políticos alemanes por regla general tienen muy interiorizado. Si no hay dinero, y ya digo, no importa que gobiernen los unos o los otros, suelen dejar de gastar en lugar de engrosar aún más la deuda pública, que en Alemania, en comparación con otros países de Europa, no es tan alta, pero que si echamos un vistazo al histórico es altísima. Bien, dentro de ese plan de recortes, el subsidio al gasoil estaba de los primeros de la lista, a pesar de que no suponía mucha cantidad de dinero. Era un subsidio simbólico para sus socios y necesariamente polémico en tanto que afectaba a los agricultores. Para sus socios, desde el año 2021 en Alemania gobierna una coalición presidida por Scholz, que es del SPD, los socialdemócratas locales, y en la que están los verdes, Annalena Baerbock, recordemos aquellas contracrónicas que hice en su momento, y por otro lado están los liberales del FDP. Es un gobierno un tanto extraño para los estándares españoles, pero en Alemania, como decía, aquel peores cosas se han visto, es decir, pactos más raros se han visto. A los verdes no les gusta porque implica subsidiar, no les gusta el subsidio, quiero decir, porque implica subsidiar un combustible fósil, que es precisamente lo que los verdes en Alemania quieren evitar, o mejor dicho, quieren eliminar por completo. Los verdes alemanes son posiblemente los políticos europeos que más empujan para que los vehículos de combustión interna se dejen de fabricar en el año 2035. Esto para que nos hagamos una idea. ¿Qué tipo de políticos son? Bueno, el partido se llama Die Grüne, es decir, los verdes, así que a partir de aquí ya nos podemos imaginar. Luego están los liberales de Lindner, de Christian Lindner, que tampoco son muy amigos de este subsidio, bueno, porque en general son poco amigos de los subsidios. No son partidarios de que se subsidien demasiadas cosas. Scholz gobierna con verdes y con liberales, así que la cosa, en principio, parecía sencilla. No iba a suponer ninguna prueba especial con sus socios, al contrario, los iba a complacer. Suprimía el subsidio, ahorraba algo de dinero, 440 millones este año, que es lo que se ha estimado, y ya de paso satisfacía las demandas de sus socios. Ya digo, parecía sencillo, pero no lo fue en absoluto. Tan pronto como lo anunció, las asociaciones de agricultores que hay en Alemania y que orbitan en torno a una gran federación que se llama la Deutscher Bauernverband, es decir, la Federación de Agricultores o de Campesinos Alemanes, pusieron el grito en el cielo y amenazaron con movilizaciones inmediatas. Scholz, viendo que la cosa se complicaba, reculó
y les prometió que era inevitable, que había que ajustar las cuentas, pero que no lo haría de golpe para que ellos tampoco lo sintiesen todo este año, que lo iría reduciendo este subsidio gradualmente en un plazo de 3 años, que para el año 2027 ya estaría completo, pero que eso les ayudaría a ir acostumbrándose. Pero de nada sirvió. El campo ya estaba en pie de guerra por otras razones y los líderes campesinos utilizaron esto del subsidio al gasóleo simplemente como mecha, como disparador. Durante las 2 últimas semanas, esto creo que hemos tenido ocasión, cualquiera que haya visto las noticias o las lea en el periódico, de verlo con sus propios ojos. Ya sabéis que ahora todo se difunde muy rápido mediante vídeos en las redes sociales. Hemos podido ver en pleno mes de enero, con un frío infernal, columnas de tractores por un carril de la autopista, nieve a los lados, los agricultores manifestándose en el centro de las ciudades, se metieron con sus tractores, lo cual es todavía más llamativo. Los tractores suelen ser, no solo en Alemania, sino en toda Europa, ser el arma predilecta de los agricultores cuando se quieren hacer visibles. Hace no mucho tiempo, el año pasado, hubo una manifestación de agricultores en Madrid y recuerdo que pasé yo al lado, estaban en la glorieta Atocha y los vi, estaban con sus tractores, obviamente que no es que se vean demasiado en el centro de las ciudades, sí, como mínimo te das la vuelta, giras la cabeza para mirar. Los tractores además son especialmente ruidosos, son vehículos gigantescos y a los urbanitas les llaman mucho la atención, o nos llaman mucho la atención, de que cuando hay una manifestación de agricultores, en cualquier momento, en el que, aunque no sean demasiados, ya solo la presencia de los tractores hace que sirva eso como un imán para las cámaras de televisión y para los viandantes. Bien, pues esto es lo que pudimos ver estos días. Realizaron cortes de calles, de carreteras, se manifestaron por pueblos y por ciudades, incluyendo algunas ciudades grandes. Bueno, la segunda y la tercera ciudad más grande de Alemania, que son Hamburgo y Múnich, y por supuesto en Berlín, que es donde terminó todo, fue el fin de fiesta. La noticia abrió los noticieros de toda Europa y puso sobre el tapete un descontento que estaba ahí, pero que nadie conocía. Por lo menos no se tenía constancia. Los agricultores se quejaban de que cada vez está todo más caro, algo que se sabía. Lo que no se sabía era que había llegado hasta tan profundo y que la agenda medioambiental del gobierno está acabando con ellos, con sus explotaciones y hasta con su modo de vida. Recordaba un poco aquella rebelión de los chalecos amarillos de hace ya 5 años en Francia. Entre tanto, pues acusaban directamente y con el dedo a Scholz de cruzarse de brazos mientras se muere el campo alemán y se dirigieron directamente también a los alemanes de a pie, tratando de convencerles de que por este camino no van a ningún sitio. A muchos alemanes han llegado con facilidad porque no solo los agricultores están padeciendo las legislaciones que cada vez son más duras, las relativas al medio ambiente, sino también cualquier alemán, cualquiera que tenga un vehículo a motor, por ejemplo, pues lo padece. El hecho es que los agricultores alemanes son pocos. Es un país muy industrializado desde hace mucho tiempo y no tienen mucha gente trabajando en el sector primario. Concretamente agricultores, hay 300.000, algo menos de 300.000 en toda Alemania. Ojo, en un país de 83 millones de habitantes. Y tampoco son precisamente pobres. El ingreso promedio de un agricultor alemán a tiempo completo es de 82.000 euros al año, muy por encima del salario medio alemán, que es de los más altos de Europa y que está en torno a los 49.000 euros anuales. Una porción considerable de esos ingresos, de esos 82.000 euros al año de promedio, aproximadamente la mitad, proviene de subsidios a la agricultura, que como en cualquier otro país europeo se entregan por hectárea. Las explotaciones agrarias alemanas suelen ser grandes porque están muy tecnificadas. Gracias a la maquinaria y a los avances en agronomía, un solo agricultor atiende muchas hectáreas de terreno con una gran productividad. Los que la semana pasada decían que esto era lo leí en varios sitios, que era una reedición de la Guerra de los Campesinos de la Alemania de 1520, pues no iban muy atinados, sinceramente, o no conocían lo que fue esa guerra. Aquella guerra se produjo porque los campesinos del sur del Sacro Imperio malvivían en condiciones de mera subsistencia, acogotados por las exigencias de los señores. Vamos, nada que ver con lo que ha pasado este mes.
El grueso de los subsidios que reciben los agricultores alemanes proviene de la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, que solo el año pasado, en 2023, y ya tenemos los datos, entregó a los agricultores alemanes en torno a 7.000 millones de euros. La mayor parte de los cuales se calculó por hectárea de tierra cultivada. Otra parte se destinó a programas de financiación específicos ya para eso que denominan ahora agricultura sostenible. El gobierno alemán, es decir, los contribuyentes alemanes, aportaron otros 6.000 millones de euros en subsidios a la agricultura. Es decir, estamos hablando de subsidios por valor de 13.000 millones de euros para menos de 300.000 personas. Pero es que eso no es todo. Las dos últimas cosechas en Alemania han sido muy buenas. El sector agrícola disparó sus ingresos un 30% en 2022 y otro 30% en 2023. Esto se debe pues, a que el clima ha sido especialmente benigno. Alemania es extraordinariamente fértil porque sus suelos son muy ricos y no falta el agua. En el momento en que les llega un verano algo soleado, el campo alemán produce, pues es una máquina de producir alimentos. Y el país, como bien sabemos, cualquiera que conozca Alemania está en su casi práctica totalidad cultivado. También esto se debe a que los agricultores alemanes están bien formados, cuentan con maquinaria moderna y por lo tanto pues son muy productivos. Hambre, como vemos, no están pasando estos granjeros alemanes, pero la Deutscher Bauernverband, esta de la que os hablaba antes, es de talante conservador y muy afín al CDU, por cierto. No resultaba extraño ver en la manifestación de Múnich al presidente de Baviera, un socialcristiano de la CSU, que es este partido hermano que tiene la CDU en Baviera, que se llama Markus Söder. Subir al escenario principal, estaban allí todos manifestándose, y transmitirles su apoyo y regalarles los oídos, diciendo que sin agricultores Alemania no sería nada. Luego las protestas, como no podía ser de otra manera, tienen también una vertiente política, que es inevitable en estos casos. El CDU perdió la Cancillería hace ya 2 años, a finales del año 2021, y tratan de reconstruir a toda prisa su base de votantes y tener posibilidades de cara a las próximas elecciones. Esa base de votantes está además seriamente amenazada por un partido que apareció ya hace unos años, que al principio creció fuerte, luego descendió y volvió a crecer de forma mucho más fuerte todavía en los últimos 2 años. Me refiero a AfD, Alternative für Deutschland, es decir, Alternativa por Alemania, que hoy por hoy, y desde hace ya tiempo, tiene unas expectativas de voto del orden del 22-23%. Esto es, solo 7 u 8 puntos por debajo del CDU. Y muy por encima del SPD, cuya esperanza de voto hoy ronda el 14-15%, y en algunas encuestas incluso les dan menos, les están dejando en el 13%. Para que nos hagamos una idea y comparemos, en las elecciones federales del año 2021, el SPD obtuvo el 25% de los votos y Alternative für Deutschland el 10% de los votos. Bien, hoy está uno con un 22-23% y el otro con un 14-15%. El SPD es el que está en 14-15%. Los democristianos siguen arriba, han recuperado parte del terreno perdido en 2021, pero no quieren perder ese primer puesto, ya que eso les daría, después de las elecciones, que se celebrarán en 2025, les daría la oportunidad de gobernar tras esas elecciones y llegar, entiendo, a un acuerdo con el SPD. En el sistema político alemán, los dos grandes partidos, SPD y CDU, hacen cualquier cosa con tal de no pactar con los partidos que están en los extremos, que son Die Linke a la izquierda y Alternativa por Alemania a la derecha. Eso ha sucedido hasta ahora. No sabemos lo que sucederá el año que viene. Igual Merz, que es el presidente del CDU, el año que viene decide que no, que se acaba esa excepción y conforma un gabinete con AfD. Es una posibilidad. Falta todavía mucho tiempo, casi 2 años, así que no lo sabemos, pero podría darse el caso. De cualquier manera, el descontento hacia el gobierno Scholz está muy extendido. Los alemanes perciben, el alemán de a pie, percibe estancamiento económico. Y esa percepción no está equivocada. La primera economía europea, que es Alemania, y bueno, la cuarta del mundo después de Estados Unidos, China y Japón, se contrajo el año pasado un 0,3%. Esto lo supimos el otro día.
que la Oficina de Estadísticas del gobierno alemán dio el dato. Es decir, decreció un 0,3%. Y el futuro no pinta muy optimista. Las exportaciones no funcionan como deberían y eso en parte se debe a causa del enfriamiento en la economía china, del que hemos hablado aquí en los últimos meses varias veces. También el enfriamiento en la zona euro, que son los dos principales mercados de exportación de la industria alemana. Luego los tipos de interés han subido. En la zona euro están en el 4,5%, ya desde hace meses, desde septiembre del año pasado. Bueno, esto del 4,5% son los tipos más altos, es el registro más alto desde el año 2001, es decir, desde poco después de que entrase en vigor el euro. De hecho, cuando la última vez que estuvo en el 4,5%, esto fue septiembre, creo, de 2001 o agosto de 2001, es que ni siquiera teníamos todavía el euro en las manos. Ya existía como moneda, pero aún no se había producido el cambio. Luego la energía es muy cara, el año pasado y el anterior, sobre todo en 2022, de nuevo registro récords, y el comercio global atraviesa algunos problemas, bien conocidos por todos. Entre medias de todo esto, de esta tormenta general, el país, de la mano de su gobierno, se ha embarcado en una costosa transición energética, que no es del gusto de todos, y que está metiendo mucha presión a algunas industrias importantes, como la del automóvil. En general está metiendo presión a todas las industrias, pero a la del automóvil especialmente, porque hace tiempo se la señaló como la causante de todos los males que afligen a la especie humana, como bien sabéis. Todo esto junto ha provocado ese estancamiento que perciben los alemanes. Que no es algo del año pasado ni del anterior, no es que hayan tenido 2 años malos, es que ya son varios. Desde 2017, es decir, más de 6 años, el PIB alemán ha crecido solo un 1%, frente, por ejemplo, al 13% que en el mismo periodo ha crecido la economía estadounidense. La cuestión es que, aunque ha crecido ligeramente el desempleo, no está... Cuando digo ha crecido el desempleo en Alemania, claro, es que ha pasado del 3 al 4%, pero ha crecido un poquito. Pues a pesar de eso, y de que hay más inmigrantes que nunca, las empresas se quejan de que les falta mano de obra. Algo que se deja sentir directamente en la inflación. Los precios ya no suben como hace año y medio, pero siguen siendo muy altos. Todavía el año pasado hubo varios meses con inflaciones interanuales superiores al 8%, por el primer trimestre del año pasado. Y a finales de 2022 se fue por encima del 10%, es decir, la temida inflación de 2 dígitos. Desde mediados de 2023 se ha conseguido controlar esos incrementos tan grandes en el índice de precios. El año cerró con un 3,7% en diciembre. Pero eso los alemanes lo llevan fatal, ya que les recuerda uno de los episodios más funestos de su historia reciente. Fue la hiperinflación de los años 1921 a 1923, que machacó a la República de Weimar y que trajo en volandas al partido nazi unos años después. El malestar de buena parte de la sociedad alemana es real. Lo de los agricultores no ha sido más que un síntoma de que muchas cosas allí no funcionan. Perciben que la amenaza de la desindustrialización está ahí y que eso se notará de un modo u otro en su nivel de vida y a peor. A ello no son ajenos los apuros que atraviesa la industria automovilística alemana, que lucha en 2 frentes. En uno contra la competencia de los vehículos eléctricos chinos, lo hemos visto aquí en la contracrónica, y de los Tesla estadounidenses, y del otro, la transición energética que impulsa el gobierno. Contra lo primero poco pueden hacer, es decir, para competir contra los vehículos chinos o contra los Tesla, más allá de subir los aranceles. Tesla en concreto se ha puesto a fabricar en Alemania, ha abierto una gigafactoría en Berlín. Pero de lo segundo culpan a Scholz. Solo el 19% de los alemanes está satisfecho con el canciller. Esto es la cifra más baja para cualquier canciller desde 1997. Es decir, las postrimerías del gobierno, de los varios mandatos que empalmó Helmut Kohl. Esto es una encuesta que se publicó la semana pasada. Las razones de esta desafección con un canciller relativamente nuevo, lleva en el cargo poco más de 2 años, pero que está desgastado como si llevase 15, las razones de la desafección con este hombre son fundamentalmente 2. La primera, la decisión del gobierno de acelerar la agenda ecológica, la de la transición energética.
Y la segunda, la incapacidad del gobierno para frenar el incremento de inmigrantes ilegales. Lo primero, la agenda medioambiental es intocable. A lo segundo, Scholz ya está tratando de meterle mano, pero con suavidad. La semana pasada, el Bundestag aprobó la ley de mejora de la repatriación, que dará más poderes a la policía para retener a los inmigrantes que han pedido asilo y que esperan a que las autoridades se lo concedan. Hasta ahora la policía podía retenerles 10 días y a partir de ahora ya serán 28. Los agentes también podrán buscar a quienes su asilo ha sido rechazado y proceder a la deportación. Eso antes era difícil porque se refugiaban en apartamentos compartidos con otros compatriotas a los que la policía no podía acceder. Bien, estas dos eran demandas del CDU y de Alternativa por Alemania, desde hace tiempo, que el gobierno, esas demandas, ha tenido que acceder. Para los dos partidos de la derecha, el malestar actual es un regalo y pretenden que Scholz se vaya cociendo a fuego lento hasta las elecciones, que serán dentro de 1 año y 9 meses. Eso implica sumarse a cualquier movimiento que desgaste a Scholz, que le desgaste más de lo que ya está. El de los agricultores es uno más, ni siquiera el más importante, pero sí muy visible y, como os decía antes, muy ruidoso. Y muy vistoso porque los tractores son muy vistosos. El tiempo corre a su favor, tan solo tienen que aprovechar esta ventana que se les ha abierto y que podría llevarles directos a la Cancillería de aquí a menos de 2 años. Os he hablado en varias ocasiones de la tarjeta BP y me consta que muchos contraescuchas ya la tienen en su bolsillo. Gracias a ella se han ahorrado un buen dinero todos los meses gracias a sus ofertas. Los que no la tengáis aún, no sé a qué esperáis. Ahora la tarjeta Mi BP es mucho mejor, tan buena que vais a BPar al máximo este invierno. Os preguntaréis qué es eso de BPar. Bien, BPar es sinónimo de hacer las cosas sencillas, rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas, de sacar lo mejor del programa Mi BP en todo momento. ¿Que te vas a pasar el fin de semana afuera? Pues BPas. ¿Este mes tienes que utilizar mucho el coche? Aprovecha para BPar. Nunca es un mal momento para BPar. Abres tu aplicación Mi BP en tu móvil y al repostar BPas y consigues grandes ventajas, como por ejemplo ahorrar hasta 20 céntimos por litro, repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active. Lo mejor para tu motor y para tu bolsillo. Si no tienes aún la aplicación, descárgatela gratis buscando Mi BP en tu tienda de aplicaciones y descubre toda la información en mibp.es. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Héctor, un venezolano que vive en Estados Unidos y que nos habla del papel de las pandillas en el crimen organizado en Hispanoamérica. Soy nuevo en tu programa, pero quería decirte que estoy encantado con tu programa, agradezco tu gran trabajo, me encanta lo objetivo que eres, pero al igual dejas claro tus opiniones y tus posiciones. Quería comentar sobre el programa de Ecuador, no tanto sobre Ecuador, sino de muchas cosas que dijiste en el programa, que estoy muy de acuerdo, sobre las pandillas, las guerrillas y cómo ellos son los que trabajan para los carteles que tienen tanto dominio en Centroamérica, México, Centroamérica y Sudamérica, y que son prácticamente empleados de ellos. Porque los carteles son los que tienen el poder con tanto dinero que tienen y controlan prácticamente muchas cosas en estos países. Obviamente tienen diferentes formas de operar. En Centroamérica son las pandillas, en Sudamérica son pandillas y es guerrillero, en México son pandillas y los famosos ejércitos privados. Pero quería hablar sobre algo que me dio mucha curiosidad, o me da mucha curiosidad, que es el caso de Nayib Bukele, que todos sabemos y es evidente la guerra que tiene contra las maras, las pandillas salvadoreñas, y que es evidente que él está ganando esa guerra. Ahora, me parece muy, muy extraño que se hable solo sobre esta guerra con las pandillas, pero no se hable nada del narcotráfico, o por lo menos no he escuchado. No he escuchado nada de incautamientos de droga, no he escuchado nada de peces gordos del carteles, no he escuchado nada de eso, solamente contra las pandillas. Y
estando al lado de Honduras, que de tantos países en Centroamérica y Sudamérica que se podrían denominar como narcoestados, Honduras es el más fuerte de todos en el sentido de que están completamente dominados por los carteles y por la droga, y que en El Salvador solamente sean contra las pandillas. Me parece muy extraño. Siendo venezolano y sabiendo cómo el régimen manipula la información y las noticias y todo lo que hace, por ejemplo, cuando ellos están supuestamente combatiendo el crimen y el narcotráfico, lo que están haciendo son purgas y limpiezas internas al estilo cubano, al estilo castrista. Me pregunto si Nayib Bukele tendrá algo detrás. Tanto, ¿de dónde está sacando tantos recursos Nayib Bukele para hacer todo lo que está haciendo en las cárceles cuando El Salvador es un país tan pobre? Sé que China está financiando muchas cosas, pero ¿qué tanto puede estar financiando China? Cuando sabemos que China solo financia cuando son países con recursos naturales que China puede explotar y El Salvador no lo tiene. Entonces, no sé, me parece raro y me gustaría saber tu opinión sobre eso. Y por último, para cerrar, me gustaría preguntar si tienes conocimiento de la guerra que hay en Venezuela, que el régimen está ocultando y no quiere que nadie sepa, que es la guerra que tienen la disidencia de la FARC y el ELN, que se mudaron a Venezuela y están teniendo una guerra intensa en la parte sur de Venezuela, en el interior de Venezuela, y el gobierno oculta, centralizando todo en la capital y en la parte norte de Venezuela. Pero quería saber si tenías algún conocimiento de eso. Dice que está fea la cosa y que están matando mucha gente. Bueno, muchas gracias, Fernando, y te agradezco todo y que pases buen día. El otro día comentaba en el programa que hice sobre Ecuador que las pandillas en El Salvador no son ni tan grandes ni tan poderosas como las de Ecuador, ni tan bien armadas. El papel que juega Centroamérica en el narcotráfico es el mismo que Ecuador, es un lugar de tránsito que requiere operadores locales para facilitar ese mismo tránsito. En Centroamérica los dos países principales en el tráfico de drogas son Guatemala y Honduras. En ambos casos son países con zonas enteras controladas por el narcotráfico. Los narcóticos salen de Colombia o del Perú, a menudo atraviesan Venezuela con la connivencia de sectores del Estado y de ahí parten hacia los Estados Unidos. La ruta del Caribe era la que solían utilizar hasta hace unos años, pero la DEA tiene muy bien vigilada esa ruta, así que lo que hicieron fue redirigirlo por Centroamérica. En el caso de Guatemala, que es el que conozco más de cerca, hay una región del país, el Petén se llama, que está muy deshabitada en comparación con otras, es una selva gigantesca, pues ahí basta con abrir un pequeño claro en la selva, construir un aeródromo, una simple pista de aterrizaje para avionetas. Repostan ahí y siguen rumbo hacia el norte. Todo eso requiere un apoyo local. Los cárteles mexicanos, que son quienes dominan hoy por hoy el narcotráfico en América, tienen sus propios agentes en lugares como Honduras o Guatemala, pero no tanto en El Salvador. El Salvador queda en la costa del Pacífico. Es de hecho el único país centroamericano que no tiene costa en el Caribe. Eso no significa que algo de narcotráfico haya, claro, pero mucho menos que el que se produce a través de Honduras y Guatemala, y por supuesto del que se produce en Ecuador. Estos narcos centroamericanos están muy bien conectados en política, tal y como comentaba Alberto Garí la semana pasada en el programa que hicimos sobre el nuevo presidente de Guatemala, sobre Arévalo, y tienen su propia estructura interna. Las pandillas, las maras, como se las conoce allí, forman parte de todo ese entramado criminal. Las maras en El Salvador se dedicaban esencialmente al asesinato, al secuestro y al robo, pero de los propios salvadoreños. Eran organizaciones criminales muy bien asentadas en el país desde hace más de 30 años y que suponían un problema muy serio para la seguridad ciudadana. Bien, es a eso a lo que le ha metido mano Bukele. ¿Con qué está pagando esta operación contra las maras? Pues con el dinero del presupuesto, tan solo con eso. No es algo especialmente caro si vas a por todas, que es lo que ha hecho Bukele. Los pandilleros salvadoreños no son guerrillas. Son grupos que poseen armas cortas y controlan zonas urbanas, pero no son equiparables a los cárteles mexicanos. De modo que Bukele tan solo ha tenido que dar instrucciones a la policía y al ejército para que les persiga, les atrape y les encierre. Y si es necesario, dispare. Todo sin demasiadas garantías, y así se ahorran trámites y burocracia. Por ahora le ha funcionado. Y los salvadoreños parecen encantados. Lo que no sabemos es cómo terminará esto.
Porque hoy hay más de 100.000 presos en El Salvador, país de 6 millones y pico de habitantes. Bueno, hoy El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, algo así como 700 presos por cada 100.000 habitantes. Pues en España, para que te hagas una idea, ronda los 100 presos por cada 100.000. Bien, no es comparable el caso salvadoreño con el caso ecuatoriano. En Ecuador el problema es bastante más gordo. Bien, seguimos con Mauro, que nos habla de productividad, ese talismán que todos persiguen, pero que pocos consiguen. Buenas tardes, Fernando. Pues sobre la productividad y los salarios, tal. Un breve ejemplo de todo esto. El señor A, la persona A, hace taladro, hace agujeritos en la pared con un cincel y un martillo. Y el señor B hace agujeros en la pared con un taladro percutor con broca de diamante. Lógicamente, el señor B, que tiene más capitalizado su puesto de trabajo, produce más y por tanto gana más que el señor A. Esa es toda una parte del misterio de la productividad y tal, la capitalización. Bien, una vez visto eso, tenemos que seguir ampliando el concepto. ¿Por qué el señor B hace más taladros? Pues porque hay un mercado amplio que le permite hacer más trabajos. Es como decía el señor Garín sobre la revolución industrial en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque podía vender su producción en en Sudamérica. Luego otro detalle que también influye en la productividad es la formación. Claro, si tú usas máquinas complejas, pues claro, necesitas más educación y más formación. Luego, por otro lado, otro elemento importante es el entorno económico. El taladro eléctrico funciona si hay electricidad y si hay repuesto. Por tanto, te encuentras en una situación de economías de escala y economías de aglomeración. Luego, por otro lado, comprar maquinaria compleja necesita una inversión, es decir, necesita de un sistema bancario muy eficaz que permita que el ahorro de la familia se transforme en inversión real y productiva y que no haya desviación hacia la deuda pública. Y todo esto enmarcado siempre en un marco jurídico seguro. Claro que luego no te suban los impuestos, no te cambien la legislación, no te cambien esto, no te cambien aquello. Entonces, la productividad y los salarios, pues depende, uno, de la amplitud del mercado, de la formación, dos, de la formación de la persona que usa la maquinaria compleja, tres, del entorno económico, cuatro, de la inversión y del sistema bancario, y cinco, de la seguridad jurídica. Un cordial saludo a todos sus oyentes y espero que le venga bien. Efectivamente, Mauro, el capital incide directamente en la productividad. Bueno, yo soy un ejemplo. Este programa, bueno, y todos los que hago dependen de mí solo. Yo soy en este aspecto un artesano completo, pero gracias a que estoy rodeado de capital, tengo un buen ordenador, un buen micrófono, una mesa de mezclas muy moderna que me saca un audio limpio, el software adecuado y una magnífica conexión de datos que me permite subir los programas en un santiamén y documentarme a mucha velocidad mientras los hago. Si me quitases cualquiera de esas cosas, tendría problemas para hacer una contracrónica al día. Pero no solo es capital, hay más cosas que ya has apuntado. Por un lado, la formación del capital humano. Bueno, yo mismo, para manejar todo esto que tengo que manejar, me he tenido que formar. Por otro, un mercado lo suficientemente grande. Yo lo tengo porque hago el programa en castellano, que es una lengua muy hablada. Si lo hiciera en letón, lo tendría algo más difícil. Luego, por otro, el entorno debe de ser seguro, tanto física como jurídicamente. Cualquier trabajo implica poder hacerlo tranquilamente, sin miedo a que te asalten y con unas normas claras y predecibles. Esto último es complicado en muchos países del mundo donde las leyes son cualquier cosa menos claras, la corrupción es rampante y la inseguridad es la norma. Bien, todo esto junto permite que se produzca mucho. Las economías más productivas son las más y mejor capitalizadas, las que tienen las empresas más grandes, son las que pueden invertir más en capital y en la organización y formación de sus empleados, y en las que existe seguridad física y jurídica. En resumen, las economías del primer mundo. Lo segundo es consecuencia de lo primero. El primer mundo es a donde se llega, si se han hecho las cosas bien. Bien, vamos ahora con Israel, que es de Barcelona, y que al hilo de los electrocombustibles, de los que hablábamos la semana pasada, nos habla él de un combustible del que nunca se ha hablado aquí en la Contracrónica, el biometano. Muy buenas, Fernando. Bueno, un poco por continuar con el interesante debate que se abrió y que continuó Ricardo en el último programa que escuché.
sobre el tema de los e-fuels y el hidrógeno, y sobre todo el tema del hidrógeno verde y las incongruencias que existen, todas la apuesta que se está llevando a cabo. Yo me estoy moviendo en otro gran boom que existe hoy en día en nuestro país, que es el biogás, el biometano, realmente. Entonces, el biometano, que no deja de ser un biogás, hablando mal y pronto, purificado, del que se retira ese CO2, y dejamos más de un 90% de metano, y básicamente imitamos la molécula del gas natural de origen fósil. Yo esto sí que lo veo una realidad. A diferencia de los e-fuels y el hidrógeno, todo eso lo veo muy disperso, lo veo más como ilusiones. Esto, en cambio, el biometano, yo sí que lo veo como una realidad y como realmente una alternativa a nuestro campo, a la famosa España vaciada, a una alternativa para contrarrestar el problema que tenemos con los nitratos originados por las reyecciones ganaderas, sobre todo purines. Yo creo que esto es por lo que hay que apostar, esto es lo que estamos apostando ahora mismo. Yo me encargo a nivel profesional, me encargo de esto a nivel español, y yo creo que esto sí que es una realidad, y que al final trabajar con autobuses con gasineras, autobuses que funcionen con gas, incluso ya se ven tractores que funcionan con gas. Presentó el primer tractor que funciona con gas, fue el de New Holland, que presentaron, si no me equivoco, el año pasado. Yo vi una de esas presentaciones y la verdad es que me parece muy interesante. Yo creo que la evolución hacia la energía verde y todo esto, parte de ella pasa por aquí. Y nada, simplemente quería dejar esto también ahí en el debate, incorporar un poco al gran olvidado, ¿no?, que es el biogás o el biometano en este tipo de debates. Normalmente la gente se centra en temas tal vez más atractivos o que más se les da más bombo, que viene a ser pues el eléctrico y el hidrógeno verde y bueno, y ahora también los e-fuels, pero quería traer esto encima de la mesa, el biometano y su gran importancia, sobre todo en el mundo rural de nuestro país. Y nada, hay un auténtico boom, se está viniendo aquí capital danés, capital italiano, capital alemán, capital francés y muchísimo dinero público también. Entonces, bueno, si lo puedes comentar, pues agradecido de verdad. Gracias por tu programa y un abrazo. El biometano del que nos habla Israel es efectivamente una realidad de la que nadie habla y supone una de las transiciones energéticas más directas y sobre todo más amables. El biometano se obtiene de la descomposición de restos orgánicos, es decir, de los vertederos, de los lodos de las depuradoras, de los residuos agrícolas. Se somete ese material a un proceso llamado digestión anaerobia, es decir, sin oxígeno, y ahí entran unas bacterias a hacer de las suyas, produciendo en el curso de esa digestión metano, es decir, CH4, junto a otras sustancias. Bueno, hay CO2, compuestos orgánicos volátiles, sulfuro de hidrógeno, en fin, un montón de cosas más, y lo que hacen es purificar ese biogás, retirándole todo eso, y el metano resultante se puede inyectar en la red de transporte de gas natural. Es completamente renovable porque depende de residuos y tiene la ventaja de que se pueden utilizar todas las infraestructuras que se han ido construyendo para el gas natural durante las últimas décadas, desde los gasoductos hasta los tanques de almacenamiento. No es algo, ni mucho menos nuevo, esto no es revolucionario. Hace ya unos años yo recuerdo que instalaron en el vertedero de Valdemín-Gómez, que es el más grande de Madrid, una planta de biometanización, con la basura orgánica que produce la ciudad. Ese gas luego se inyecta, debidamente purificado, claro, en la red de gas natural. Según leí en la prensa, hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, con el gas que le sacan a la basura, puede circular una cuarta parte de la flota de la MT, que está compuesta en su mayor parte por autobuses de gas natural comprimido. Pues durante un año, una cuarta parte, esos son muchos autobuses. Bien, pues ahí lo dejo. Esto del biometano tiene muchísimo futuro,
Pero claro, no es algo tan llamativo como las baterías o los parques eólicos o las plantas solares. Una planta de biometanización no es demasiado sexy, ni sirve tampoco para ensueños futuristas. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de lo bien que ha empezado Donald Trump las primarias en Estados Unidos. Salida desbocada tras el pistoletazo de la carrera de los presidenciables republicanos para Donaldo. Si supera los obstáculos judiciales, parece que le acabará sacando varios cuerpos de ventaja al segundo. Si finalmente es Donaldo la mejor opción republicana, se confirmará que ni hay ideas nuevas ni planes para despolarizar nada. Inquietante. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 22 de enero, mañana 23, y estaré de regreso. Hasta mañana.